Bienvenidos a Ecos en la Oscuridad. Aquí, donde la luz no alcanza y los susurros se vuelven más fuertes. Exploramos historias que nunca debieron contarse. Puertas que jamás debieron abrirse. Y sombras que siguen esperando a que alguien las nombre. Cada episodio es un descenso, un viaje hacia lo desconocido, un recordatorio de que el miedo no está en los monstruos, sino en aquello que escuchas cuando estás solo y crees que nadie más respira contigo. Prepárate para encender la última vela, cerrar todas las puertas y dejar que el terror te encuentre. Porque esta noche, como todas las noches, la oscuridad tiene algo que decirte. Y tú ya estás escuchando. La habitación de los susurros. Cuando Marcos llegó al edificio, ya era de noche. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales como si quisiera entrar. El portero automático no funcionaba, así que tuvo que empujar la puerta con el hombro hasta que cedió. El edificio estaba casi vacío. Solo 3 apartamentos ocupados, según el administrador. Perfecto para escribir, pensó Marcos. Perfecto para olvidar. Había alquilado el piso tercero B, sin verlo antes. Necesitaba un lugar lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de la voz de su ex que aún resonaba en su cabeza. Pero cuando subió las escaleras, notó algo extraño. El pasillo del tercer piso estaba más frío que los demás, mucho más frío, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta, o como si algo respirara allí dentro. Marcos se detuvo frente a la puerta, tercero B. La llave encajó sin problemas. La puerta se abrió, con un chirrido largo, casi doloroso. El apartamento estaba oscuro. Olía a humedad, a encierro, a algo más, algo metálico. Marcos encendió la luz. El piso era pequeño, pero acogedor. Una sala, una cocina, un baño y un dormitorio. Y una puerta más. Una puerta que no aparecía en el plano que le habían enviado. Una puerta estrecha al fondo del pasillo, sin pomo, sin cerradura, sin marco. Solo una tabla de madera clavada a la pared. Marcos frunció el ceño. ¿Qué demonios? Se acercó. La madera estaba fría, demasiado fría, y tenía marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir. Marcos sintió un escalofrío. Decidió ignorarla, al menos por esa noche. A las 3 de la madrugada se despertó. No sabía por qué, hasta que
que lo escuchó. Un susurro muy bajo, muy cerca. Marcos. Él se incorporó de golpe. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, otro susurro. Tengo frío. Marcos se levantó. Encendió la luz. El apartamento estaba vacío, pero el susurro volvió. Ayúdame. Venía del pasillo, de la puerta sin pomo. Marcos tragó saliva. Debe de ser una tubería, se dijo, o el viento. Pero sabía que no era el viento. El viento no dice tu nombre. Se acercó a la puerta. Puso las manos sobre la madera. Estaba helada. Y entonces algo golpeó desde dentro. Un golpe seco, fuerte, desesperado. Marcos retrocedió, tropezando con la pared. ¿Quién está ahí? El golpe se repitió. Luego otro y otro, como si alguien o algo hubiera atrapado al otro lado. Marcos corrió al dormitorio, cerró la puerta, se metió bajo las sábanas como un niño asustado. Los golpes continuaron durante horas, hasta que, justo antes del amanecer, se detuvieron. A la mañana siguiente, Marcos llamó al administrador. Hay una puerta en mi apartamento, dijo. Una puerta que no debería estar ahí. Y anoche escuché cosas. El administrador guardó silencio unos segundos. ¿En qué piso está usted? Tercero B. El hombre suspiró. Ah, ese. Marcos sintió un escalofrío. ¿Qué significa ese? Nada, dijo el administrador. Solo no abra esa puerta. No toque esa puerta. No escuche esa puerta. Marcos apretó los dientes. ¿Qué hay detrás? El administrador colgó sin responder. Esa noche, Marcos decidió que no iba a dejar que el miedo lo dominara. Había venido a ese edificio para escribir, para empezar de nuevo, para dejar atrás sus demonios. No iba a dejar que una puerta ruidosa lo intimidara. Se sentó frente a ella con una linterna. Esperó. Medianoche el aire se volvió más frío. La luz parpadeó y el susurro regresó. Marcos. Él tragó saliva. ¿Quién eres? Silencio. Luego una respuesta. Estoy sola. La voz era femenina, joven, triste. ¿Qué quieres? Salir. Marcos sintió un escalofrío. ¿Qué te pasó? La voz tembló. Me dejaron aquí. Me olvidaron. Tengo frío. Marcos se acordó
¿Quién te dejó? La voz se volvió más baja. Él. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es él? La respuesta llegó como un susurro helado. El que vive en las paredes. Marcos retrocedió. Esto es una locura, murmuró. La voz cambió. Ya no era triste, era urgente. Marcos, no lo despiertes. ¿A quién? A él. Marcos sintió que el aire se volvía más pesado. La luz parpadeó de nuevo. Entonces lo escuchó. Un segundo susurro, más profundo, más grave, más hambriento. Marcos. Él se quedó paralizado. ¿Quién eres? El susurro respondió con una voz que parecía venir de todas partes. El que estuvo antes que tú. El que estará después. El que nunca duerme. Marcos sintió que algo se movía detrás de la puerta. Algo grande, algo que respiraba. Déjala salir, dijo la voz. Ella me pertenece. La voz femenina gritó. No lo escuches, no lo escuches. Marcos retrocedió hasta chocar con la pared. ¿Qué eres? La voz grave rió. Soy la casa, soy el hambre, soy lo que queda cuando todos se van. La puerta tembló, la madera se agrietó y Marcos corrió al dormitorio. Cerró la puerta, empujó la cama contra ella. El susurro grave se volvió un rugido. Ábreme. Marcos se tapó los oídos, pero la voz estaba dentro de su cabeza. Ábreme. La voz femenina lloraba. No lo hagas, no lo hagas. Los golpes comenzaron, golpes tan fuertes que la pared vibraba. Marcos gritó, déjenme en paz. Entonces, silencio, un silencio absoluto. A la mañana siguiente, Marcos encontró la puerta sin pomo, completamente intacta, sin grietas, sin marcas, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que sí había ocurrido. Sabía que algo estaba allí dentro, algo que lo conocía, algo que lo quería. Decidió marcharse. Empacó sus cosas, tomó las llaves, pero cuando abrió la puerta del apartamento, encontró algo en el suelo. Una nota, escrita con una letra temblorosa. No te vayas, él no te dejará. Marcos sintió un escalofrío. ¿Clara? Susurró. La voz femenina respondió desde la puerta sin pomo. No soy Clara. Marcos retrocedió. ¿Quién eres entonces? La voz respondió con un susurro que helaba la sangre. Fui la última que intentó irse. Marcos corrió hacia la salida. Bajó las escaleras.
Llegó al vestíbulo. La puerta principal estaba abierta, pero cuando intentó cruzarla, algo lo tomó del brazo. Una mano fría, demasiado fría. Marcos susurró la voz grave. Aún no has escuchado todo. Marcos gritó, se soltó, corrió hacia la calle, pero cuando miró atrás, el edificio había cambiado. Las ventanas estaban oscuras, las paredes húmedas, y en el tercer piso una figura lo observaba, una figura alta y delgada, con ojos que no eran ojos. Marcos huyó sin mirar atrás. Esa noche, en el hotel, intentó dormir, pero a las 3 de la madrugada, su móvil vibró. Un mensaje, sin número, solo una frase. No puedes huir de una casa que ya vive dentro de ti. Marcos dejó caer el móvil y entonces lo escuchó. Un susurro, muy bajo, muy cerca. Marcos, la voz femenina, y detrás de ella la voz grave. ¿Aún no has abierto la puerta?